Concha Márquez Piquer, la mujer que nació entre sedas y brillantes bajo la sombra de un imperio musical inalcanzable, ocultaba tras su mirada de diamante una existencia marcada por la traición, el orgullo herido y una lucha encarnizada por el honor familiar que hoy, finalmente, vamos a desglosar sin censura. ¿Cómo pudo la princesa de los transatlánticos, dueña de un piso de más de 1 millón de euros y de los baúles más legendarios del mundo, terminar protagonizando una guerra de odio y resentimiento contra su propio marido, el torero Curro Romero, a quien persiguió con la ley en la mano tras descubrir sus constantes deslealtades de alcoba y sus amistades íntimas prohibidas? Hoy, revelamos el contraste brutal de una vida donde el éxito era la fachada perfecta para cubrir el vacío de una mujer que, mientras lucía esmeraldas invaluables, se enfrentaba a la agonía de ver cómo su propia hija emprendía el viaje sin retorno en aquel fatídico incidente extranjero que la sumió en la oscuridad más absoluta. ¿Qué oscuro secreto guardaba bajo llave en ese baúl que recorrió el planeta? ¿Y por qué sus propias herederas decidieron deshacerse de cada piedra preciosa en una subasta millonaria que dejó al descubierto las carencias afectivas de una estirpe de oro? No se muevan de su asiento porque estamos a punto de abrir las cajas fuertes de la Castellana para mostrarles la realidad de una leyenda que prefirió el encierro voluntario y las dependencias emocionales antes que permitir que el mundo viera su corona caer. Quédense hasta el último segundo porque lo que descubrimos sobre sus demonios personales y la herencia de lágrimas de la Piquer cambiará para siempre lo que ustedes creían saber sobre el precio real de la fama. El mazo del subastador cayó con un golpe seco, un sonido definitivo que resonaba como un trueno en la elegante sala de la capital española, marcando el fin de una era y el comienzo de un frenesí mediático sin precedentes. Las herederas de este imperio de recuerdos y piedras preciosas, Concha e Iris, se encontraban ante la difícil tesitura de desprenderse de objetos que eran, en esencia, la extensión física de su propia madre. ¿Qué lleva a dos hijas a poner bajo el martillo de la subasta los pendientes de brillantes que su progenitora lució en sus noches de mayor gloria, o ese collar de esmeraldas que parecía tener vida propia bajo los focos de los teatros más importantes del mundo? La respuesta es tan compleja como la psicología de una familia que nació bajo el signo del éxito absoluto. El ambiente en aquella sala era eléctrico, una mezcla de respeto reverencial y una ambición casi tangible. Compradores anónimos, conectados a través de líneas telefónicas desde lugares tan remotos como Nueva York o Dubái, pujaban cifras astronómicas, números que se escribían con 6 y 7 cifras, por poseer un pedazo de la leyenda Piquer. Las crónicas de aquel día hablaban de una recaudación millonaria, pero poco se dijo del vacío que quedaba en los estantes de aquel piso inmenso. Se subastaron sortijas de zafiros que recordaban el azul profundo del océano que tantas veces cruzaron, broches de oro blanco que habían sido testigos de confesiones íntimas y relojes de marcas legendarias que marcaron las horas de una vida que nunca conoció la mediocridad. Fue un desfile de lujo asiático que dejó al público boquiabierto, confirmando que la riqueza de la familia no era un mito, sino una realidad palpable y abrumadora que ahora se dispersaba por el mundo, pasando de las manos de la familia a las cajas fuertes de desconocidos que solo buscaban el brillo, ignorando el peso emocional de cada gramo de oro. Para entender la magnitud de esta historia, debemos retroceder en el tiempo y viajar hasta la deslumbrante Buenos Aires de mediados de la década de los 40. Fue allí, en 1945, donde nació nuestra protagonista, rodeada de un aura de expectación que pocas criaturas han experimentado jamás. Imaginen la presión de abrir los ojos por primera vez y ser ya una figura pública, la única heredera de la reina indiscutible de la canción española. Su madre, la gran Concha Piquer, no era solo una artista, era una institución nacional, una mujer de un carácter volcánico y una determinación de acero que había conquistado las Américas cuando pocos se atrevían a cruzar el charco. El padre, Antonio Márquez, era el contrapunto perfecto, un torero de una elegancia sublime, conocido como el Belmonte Rubio, un hombre que se enfrentaba a las fieras en el ruedo con la misma parsimonia con la que manejaba los hilos de la alta sociedad. Nuestra protagonista nació bajo una sombra gigantesca,
una sombra que cobijaba pero que también impedía que los rayos del sol la tocaran directamente. En la España de la época, ser la hija de la Piquer era lo más cercano a ser un miembro de la familia real. Cada paso, cada sonrisa y cada llanto de aquella niña eran analizados por una sociedad que proyectaba en ella sus propios deseos de grandeza. Creció en un entorno donde la excelencia no era una opción, sino una obligación respiratoria. En su hogar, el arte y el deber se mezclaban de una forma casi asfixiante, creando una personalidad que desde muy temprano tuvo que aprender a construir una armadura para proteger su propia esencia de las expectativas voraces de un público que la quería idéntica a su madre. La infancia de nuestra estrella no transcurrió entre parques infantiles o juegos de niños comunes, sino entre los pasillos interminables de los hoteles más lujosos del planeta y los camarotes de primera clase de los grandes transatlánticos que unían Europa con el Nuevo Mundo. Aquellos legendarios baúles de la Piquer, que más tarde se convertirían en sinónimo de mudanza eterna y riqueza acumulada, fueron su mobiliario habitual. La niña aprendió a caminar mientras el suelo se movía bajo sus pies debido al vaivén de las olas, rodeada de maletas de piel de cocodrilo y baúles reforzados que guardaban los trajes de luces de su padre y las batas de cola de su madre. No había un concepto de hogar fijo. Su casa era el lugar donde su madre tuviera contrato esa semana. Imaginen la soledad de una pequeña que, en lugar de amigos de su edad, tenía como confidentes a los músicos de la orquesta, a los sastres que arreglaban las lentejuelas bajo la luz de una bombilla o a los botones de los hoteles que le llevaban dulces a escondidas de su estricta progenitora. Su educación fue una amalgama de culturas y lenguas, aprendiendo francés e inglés con institutrices que aparecían y desaparecían según el itinerario de la gira. Esta vida nómada, envuelta en papel de seda y terciopelo, forjó en ella una madurez prematura y una visión del mundo mucho más amplia que la de cualquier otra persona de su generación. Sin embargo, detrás de ese glamour cinematográfico existía un anhelo secreto por la estabilidad, por un jardín que no fuera el patio de un hotel y por una madre que, en lugar de estar ensayando escalas imposibles, estuviera disponible para contarle un cuento que no tuviera que ver con el éxito o el aplauso del respetable. Al llegar a la adolescencia, la presión por alcanzar la perfección exigida se volvió casi insoportable. No bastaba con ser inteligente o educada. Debía ser la encarnación misma de la distinción. Su madre, que gobernaba la casa con la misma mano de hierro con la que dirigía sus espectáculos, supervisaba cada detalle de su formación. La joven debía dominar el piano, hablar varios idiomas sin rastro de acento extranjero y moverse con una gracia que recordara a las cortes europeas. Fue enviada a los internados más exclusivos, lugares donde el apellido Piquer abría puertas, pero también generaba una barrera invisible con sus compañeras. Se le enseñó que una dama de su alcurnia nunca perdía los estribos en público, que el dolor se llevaba por dentro y que la imagen era el activo más valioso que poseía. Esta búsqueda constante de la excelencia creó una brecha emocional profunda. La joven sentía que su valor como ser humano estaba intrínsecamente ligado a su capacidad para no cometer errores. Cada vez que se miraba al espejo, no veía a una adolescente buscando su identidad, sino a una inversión de futuro que debía perpetuar una estirpe de gloria. La moda de la época, con sus cinturas de avispa y sus tocados impecables, servía como una especie de uniforme militar en su batalla diaria por la aceptación materna. Sus miedos y sus dudas quedaban sepultados bajo capas de perlas y seda salvaje. Era la princesa de un reino de cristal donde cualquier movimiento brusco podía provocar una ruptura irreparable. Esta disciplina castrense, disfrazada de refinamiento, fue la que moldeó ese carácter altivo y distante que años más tarde la prensa confundiría con soberbia, sin entender que era simplemente el mecanismo de defensa de una mujer a la que nunca se le permitió ser vulnerable. Mientras el resto del país intentaba recomponer sus cenizas en una España de posguerra marcada por la escasez, las cartillas de racionamiento y un silencio sepulcral que lo inundaba todo, la familia Piquer habitaba un universo paralelo de terciopelo rojo y destellos de platino. Es fundamental que entiendan el contraste social tan brutal que esto suponía. Imaginen las calles de Madrid, donde el color gris era el tono predominante en las fachadas y en los rostros de la gente que caminaba deprisa hacia sus trabajos.
De repente, por la Gran Vía, cruzaba un automóvil de gran cilindrada, un prodigio de la ingeniería extranjera que transportaba a la pequeña Conchitina envuelta en abrigos de visón que costaban más que una manzana entera de casas humildes. La sociedad de aquel entonces miraba este despliegue de riqueza con una mezcla contradictoria de adoración mística y una envidia que se rumiaba en las colas del pan. Para el pueblo llano, nuestra protagonista no era una niña de carne y hueso, sino un símbolo viviente de que el éxito y la abundancia eran posibles, aunque solo fuera para unos pocos elegidos. Ella representaba la cara amable y sofisticada de un régimen que se miraba en el espejo de las grandes estrellas de Hollywood. Pero cuidado, porque este estatus de semidiosa tenía un precio muy alto: el aislamiento. Mientras otras niñas jugaban en las plazas con pelotas de trapo y compartían secretos sencillos, ella observaba el mundo a través de los cristales tintados de su vehículo, custodiada por empleados que velaban por que ninguna impureza de la realidad cotidiana rozara su piel de porcelana. Esta desconexión con la realidad de su propio país sembró en ella una sensación de ser una eterna extranjera en su propia tierra, una mujer que pertenecía a una casta que no se permitía mezclar su sangre con lo común. Pero bajo esa superficie de obediencia y refinamiento, un volcán de rebeldía comenzaba a entrar en erupción. Fue en la intimidad de su dormitorio, frente a un espejo de marco dorado que parecía devolverle la imagen de una desconocida, donde nuestra protagonista decidió que no quería pasar el resto de su existencia siendo un simple adorno en las fiestas de su madre. La llamada del arte, ese veneno dulce que corre por las venas de los elegidos, empezó a susurrarle al oído. Quería cantar. Quería sentir el calor de los focos quemándole la piel y el rugido de una multitud que la aclamara por sus propios méritos. Sin embargo, cuando comunicó esta decisión a la gran matriarca, el aire de la estancia pareció congelarse de forma instantánea. La reacción de doña Concha no fue de orgullo maternal, sino de un pánico absoluto disfrazado de autoridad. ¿Cómo se atrevía su pequeña a poner en juego el prestigio de un apellido que ella había forjado con sangre, sudor y lágrimas en los escenarios más inhóspitos del mundo? Se dice que las discusiones fueron de una violencia verbal inaudita, con portazos que resonaban como disparos en la mansión familiar. La madre sabía, mejor que nadie, que el público puede ser el amante más apasionado, pero también el verdugo más cruel, y no estaba dispuesta a ver a su única hija siendo devorada por los leones de la crítica. Pero la joven, con esa terquedad que solo poseen los que lo tienen todo y no temen perder nada, inició un proceso de preparación casi clandestino. Comenzó a practicar escalas durante horas, a estudiar la interpretación de los versos y a buscar su propia voz, una que se diferenciara de la potencia telúrica de su progenitora. Fue un despertar doloroso, el momento en que la crisálida decide romper la seda protectora para descubrir que el mundo exterior es mucho más frío de lo que le habían prometido en sus cuentos de infancia. Llegó finalmente el día del debut, un evento que la prensa de la época cubrió con una voracidad que hoy calificaríamos de depredadora. Los teatros estaban abarrotados, pero no por admiradores entregados, sino por curiosos que sostenían el cuchillo de la comparación entre los dientes. Al salir al escenario, nuestra protagonista sintió el peso de 1000 miradas que buscaban, con una crueldad casi quirúrgica, cualquier rastro de la madre en la hija. El aroma a cera de los tablones y el perfume denso del público creaban una atmósfera cargada de electricidad estática. Los titulares del día siguiente fueron, en su mayoría, flechas envenenadas directas al corazón de su autoestima. Se hablaba de una voz dulce pero pequeña, de una elegancia que rayaba en la frialdad y de una sombra, la de la gran Picker, que era demasiado larga para permitirle brillar con luz propia. Las comparaciones fueron odiosas, constantes y profundamente injustas. Mientras a otros artistas se les permitía el error y el aprendizaje, a ella se le exigía la perfección desde el primer segundo de su aparición pública. Este rechazo parcial de los puristas, que consideraban casi un sacrilegio que intentara emular a la reina, provocó en ella un cambio psicológico radical. En lugar de hundirse en la depresión, construyó un muro de cinismo y altivez. Si el mundo no la quería por su talento, la respetarían por su orgullo. Empezó a usar su posición social como un escudo, adoptando un aire de superioridad que la protegía de las burlas de los críticos. Sin embargo, en el silencio de su camerino, las lágrimas eran una realidad que nadie veía.
El impacto de ser juzgada no por quién era, sino por quién era su madre, dejó una cicatriz invisible que la acompañaría durante décadas, convirtiéndola en una mujer que siempre sentía que debía demostrar algo más, una lucha interna que la agotaba, pero que se negaba a abandonar. Fue precisamente en medio de este torbellino de inseguridades artísticas y presiones familiares cuando el destino, con su ironía habitual, decidió jugar su carta más fuerte. En un evento benéfico de la alta sociedad madrileña, donde el champán corría libremente y las joyas de las señoras competían con la luz de las arañas de cristal, apareció él. Curro Romero, el faraón de camas, un hombre que no hablaba con las palabras, sino con los silencios y las miradas. El encuentro fue un choque de trenes emocionales. Él representaba la pureza del campo, la valentía de los ruedos y un misterio que ella, acostumbrada a los hombres sofisticados de la ciudad, nunca había experimentado. Por su parte, ella era la sofisticación personificada, una mujer de mundo que hablaba varios idiomas y se movía con la seguridad de una reina. El magnetismo fue instantáneo y devastador. Testigos de aquella noche cuentan que el resto de los invitados pareció desvanecerse en un segundo plano mientras ellos dos mantenían una conversación que parecía durar una eternidad. No era solo atracción física, era la conexión de dos seres que vivían bajo la presión constante de la leyenda. Él, obligado a ser el mejor torero de su tiempo. Ella, obligada a ser la mejor heredera de la canción. En esa comprensión mutua de la soledad que otorga el éxito, nació una pasión que desafiaba todas las normas establecidas. Pero lo que pocos sospechaban en ese momento de éxtasis inicial era que este romance, que parecía sacado de una novela de caballerías, se convertiría muy pronto en el campo de batalla de una de las guerras familiares más encarnizadas de la historia de España. La noticia del romance llegó a oídos de la matriarca con la fuerza de un huracán categoría 5. Doña Concha Piquer, que conocía perfectamente los entresijos del mundo taurino y los peligros de las amistades íntimas con hombres acostumbrados a la vida galante y al peligro constante, se opuso de forma rotunda y violenta. Las paredes de la mansión de la Castellana fueron testigos de escenas que hoy serían calificadas de dramáticas. La madre argumentaba que un torero, por muy aclamado que fuera, nunca sería el compañero adecuado para su hija, a quien ella había criado para casarse con un aristócrata o un magnate de las finanzas. Hubo gritos, llantos y, según se cuenta, incluso amenazas de desheredarla si persistía en esa locura de amor. Pero la protagonista ya no era la niña sumisa que se dejaba vestir por las institutrices. Por primera vez en sus 21 años, sintió que su vida le pertenecía y que no iba a permitir que nadie, ni siquiera la mujer que le había dado la vida, le arrebatara su derecho a elegir a quién amar. La tensión llegó a tal punto que la joven decidió imponer su voluntad con una firmeza que dejó a la madre descolocada. Este enfrentamiento no fue solo por un hombre. Fue la declaración de independencia de una mujer que necesitaba romper las cadenas de oro que la mantenían prisionera. La decisión de seguir adelante con la relación, a pesar de la oposición materna, marcó el inicio de una nueva etapa donde el escándalo y el titular de prensa se convertirían en su pan de cada día. Pero lo que ella no sabía era que, al ganar esa batalla por su libertad sentimental, estaba firmando el contrato para una de las etapas más tormentosas y oscuras de su existencia. Llegó finalmente aquel 22 de octubre de 1968, una fecha que quedó grabada con letras de oro y sombras de incertidumbre en las crónicas de la época. Imaginen el despliegue, la magnitud de lo que se denominó sin titubeos como la boda del siglo. El escenario no podía ser otro que la imponente iglesia de San Jerónimo el Real, en Madrid, un templo que ha sido testigo de los eventos más trascendentales de la monarquía y la aristocracia española. Desde tempranas horas de la mañana, miles de personas se agolpaban en las inmediaciones, rompiendo los cordones de seguridad solo para ver de cerca a la princesa de la canción y al faraón de los ruedos. Nuestra protagonista descendió del automóvil como una auténtica visión celestial, envuelta en un diseño de alta costura que era un prodigio de la seda salvaje y los bordados artesanales. Pero atención a este detalle que pocos notaron en aquel entonces. Sobre su pecho y en sus orejas, destellaban las joyas que habían pertenecido a la gran matriarca, piezas que hoy sabemos que formaban parte de ese baúl millonario.
Eran diamantes de una pureza absoluta que parecían emitir luz propia, pero que para ella pesaban más que el propio vestido. Era el triunfo de su voluntad sobre la de su madre, un sí quiero que resonaba como un desafío. La tensión en el altar era casi física. Mientras el novio mantenía esa pose de esfinge egipcia, imperturbable y elegante en su traje oscuro, ella irradiaba una felicidad que, vista con la perspectiva del tiempo, tenía un matiz de desesperación. Los invitados eran una mezcla explosiva de la nobleza rancia, figuras del espectáculo y los nombres más pesados del escalafón taurino. Pero detrás de las sonrisas para las portadas de las revistas, detrás de los brindis con el mejor champán francés en el banquete posterior, se percibía una corriente gélida. La madre de la novia, presente pero distante, observaba la escena con la mirada de quien sabe que el banquete de hoy puede ser el ayuno de mañana. Fue un despliegue de poderío económico y social que ocultaba, bajo capas de tul y pétalos de rosa, la fragilidad de una unión que nacía bajo la mirada escéptica de los que realmente conocían los secretos de ambas alcobas. Tras la resaca del banquete y los ecos de los aplausos, la pareja se instaló en lo que la prensa denominó su palacio de cristal. Era una residencia que destilaba un lujo que hoy nos parecería casi irreal, un espacio diseñado para la exhibición y el confort extremo, donde cada mueble era una pieza de anticuario y cada cortina había sido tejida por manos expertas. Durante los primeros años, la vida de nuestra protagonista parecía sacada de un guión de las películas románticas de la época. Se convirtió en la anfitriona perfecta, la mujer que sabía recibir a los grandes nombres de la cultura y la política con una sofisticación que dejaba a todos deslumbrados. Pronto llegaron las hijas, primero una y luego la otra, completando la imagen de la familia ideal que España necesitaba consumir en sus revistas de cabecera. Sin embargo, en la inmensidad de aquellas habitaciones decoradas con cuadros invaluables y alfombras que amortiguaban cualquier sonido, comenzó a gestarse una soledad abrumadora. La psicología de nuestra estrella empezó a transformarse. De la rebeldía del noviazgo pasó a una especie de melancolía doméstica. Mientras el mundo la envidiaba por su posición y sus tesoros, ella pasaba largas horas esperando el regreso de un hombre cuyo corazón pertenecía, en gran medida, al campo y a la mística del toro. El Palacio de Cristal era, en realidad, una jaula de oro donde el brillo de las lámparas de araña no lograba calentar el frío de las ausencias. La moda de esos años, marcada por la elegancia clásica y los conjuntos de Chanel, servía para mantener las formas, pero bajo esos trajes impecables latía el corazón de una mujer que empezaba a comprender que el amor de leyenda que había defendido a capa y espada requería un sacrificio diario de su propia identidad. La presión por mantener la fachada de felicidad absoluta frente a sus hijas y frente a una sociedad que no perdonaba el fracaso matrimonial la llevó a refugiarse en el coleccionismo de objetos preciosos, llenando los vacíos afectivos con el frío contacto del platino y las piedras preciosas. Pero el destino es un guionista cruel, y no tardaron en aparecer las primeras sombras persistentes, no solo en el ruedo, donde el éxito es siempre una moneda al aire, sino en la intimidad del hogar. El mundo del toro, con su entorno de hombres recios, supersticiones ancestrales y amistades que a menudo se perdían en las noches interminables de los hoteles de provincia, comenzó a pasar factura. Empezaron a circular, primero como un susurro casi inaudible y luego como un clamor en los círculos más selectos, rumores sobre ciertas amistades íntimas que el diestro mantenía lejos de la mirada de su esposa. Hablamos de una época en la que la discreción era la norma, pero el fuego de la traición siempre termina por soltar humo. Nuestra protagonista, con esa intuición afilada por años de observación en la alta sociedad, empezó a notar los cambios. Las llamadas que se cortaban al entrar ella en la habitación, las excusas cada vez más inverosímiles para prolongar las estancias fuera de Madrid, y esa distancia emocional que ningún diamante podía acortar. El impacto social de estos rumores fue devastador para una mujer que había apostado todo su prestigio familiar por aquel hombre. Imaginen la humillación silenciosa de acudir a las recepciones sabiendo que, a sus espaldas, los invitados comentaban las últimas andanzas de su marido con damas de compañía o figuras de la vida galante. La atmósfera en casa se volvió densa, cargada de reproches que nunca se gritaban, pero que se sentían en cada gesto. Ella adoptó una postura de una dignidad casi gótica,
negándose a creer lo que ya era un secreto a voces, pero su psicología se vio profundamente afectada. Empezó a desarrollar una desconfianza crónica y una necesidad de control que la llevó a investigar por su cuenta, descubriendo verdades que habrían destruido a cualquier otra persona. Sin embargo, ella era una picker, y antes de permitir que el mundo viera su dolor, prefería morir de pie, envuelta en su orgullo y en sus pieles, manteniendo la cabeza alta mientras el suelo que pisaba se llenaba de grietas infranqueables. Ante la asfixia de un matrimonio que se desmoronaba entre los dedos, nuestra protagonista decidió que era el momento de buscar un refugio, un lugar donde su nombre no estuviera ligado a la figura del marido ni a la sombra de la madre. Ese refugio fueron, una vez más, los escenarios. Necesitaba recuperar su voz, sentir que todavía era capaz de conmover a un público y, sobre todo, poner tierra de por medio. Organizó una serie de giras por América Latina, ese continente que siempre había sido el feudo personal de su familia y donde ella se sentía, extrañamente, más libre que en la propia España. Aquellos viajes no fueron solo compromisos profesionales, fueron una huida hacia adelante. En los camerinos de México, Buenos Aires o Caracas, rodeada de ramos de flores y admiradores que la trataban como a la realeza que era, lograba olvidar por unas horas la realidad de su crisis conyugal. Se dice que en esas giras su interpretación alcanzó una hondura nueva, una melancolía que ya no era impostada, sino que nacía de un alma que conocía el sabor de la decepción. Intentó con todas sus fuerzas encontrar su propia identidad artística, alejándose de los temas clásicos de su madre para abrazar un repertorio más moderno, más acorde con la mujer que era en 1975. Pero la lucha era titánica. En cada entrevista, en cada encuentro con la prensa internacional, la pregunta inevitable sobre el estado de su relación con el torero la perseguía como una maldición. El consuelo que encontraba en el aplauso era efímero, un bálsamo para una herida que seguía abierta y sangrando bajo la seda de sus vestidos de gala. Fue un periodo de una actividad frenética, de vuelos constantes y cambios de uso horario que minaron su salud física, pero que le dieron la fuerza necesaria para enfrentar lo que estaba por venir. Al regresar a España, se encontró con una realidad que ya no podía ser ignorada ni maquillada con el mejor de los cosméticos. La distancia física solo había servido para confirmar que el puente entre ella y su marido estaba roto de manera definitiva. Y entonces se formó la tormenta perfecta, esa combinación de eventos que termina por derribar hasta las fortalezas más inexpugnables. El escándalo estalló con una virulencia que nadie pudo frenar. Ya no eran solo rumores o comentarios de pasillo. Aparecieron pruebas, testimonios y una exposición mediática que hizo que el nombre de la familia fuera arrastrado por el barro de la opinión pública. La situación llegó a un punto de no retorno cuando las deslealtades del marido se hicieron tan evidentes que el silencio de nuestra protagonista habría sido interpretado como debilidad o complicidad, pero ella no estaba dispuesta a ser la víctima silenciosa de este drama. El carácter indomable que había heredado de su madre surgió con una fuerza renovada, una furia contenida que se transformó en una determinación de hierro. No iba a permitir que se burlaran de ella en su propia cara ni que sus hijas crecieran en un ambiente de mentiras sistemáticas. El inicio de la separación fue un proceso de una crueldad psicológica extrema. Imaginen las reuniones con abogados en despachos oscuros, donde se discutía no solo el fin de una convivencia, sino el reparto de una fortuna y la custodia de lo más sagrado. La España de aquel entonces, que empezaba a despertar a una nueva libertad, pero que seguía siendo profundamente conservadora en sus juicios morales, se dividió en dos bandos. Por un lado, los que la criticaban por su altivez y su supuesta incapacidad para retener a su hombre. Por otro, los que veían en ella a una mujer valiente que se atrevía a romper con las cadenas de un matrimonio tóxico en una época donde lo normal era aguantar por el qué dirán. Fue el fin de la inocencia para ella, el momento en que se dio cuenta de que su palacio de cristal no era más que una ilusión y que, a partir de ese momento, tendría que caminar sola, custodiando sus propios baúles de secretos y diamantes en un mundo que no le iba a perdonar haber roto el contrato de la familia perfecta. Aquel anuncio oficial de la separación no fue simplemente un comunicado de prensa, fue el estallido de una granada en el corazón de la España más tradicional y conservadora de finales de los años 70.
Imaginen el impacto. La pareja que encarnaba la perfección del éxito, la belleza y la tradición se rompía en 1000 pedazos ante los ojos atónitos de millones de personas. El circo mediático que se desató no tuvo precedentes. Los reporteros de la época, armados con cámaras que disparaban flashes cegadores, acamparon día y noche a las puertas de aquel piso señorial, buscando captar un solo gesto de dolor, una lágrima o una palabra fuera de tono. El asedio era constante. Cada vez que nuestra protagonista se asomaba al balcón o intentaba salir para cumplir con sus compromisos, se encontraba con un muro de micrófonos y preguntas incisivas que buscaban hurgar en la herida abierta. Fue entonces cuando vimos la verdadera transformación de su imagen pública. Aquella joven que siempre había sido vista como la niña consentida y protegida, se convirtió, de la noche a la mañana, en una mujer de una fortaleza aterradora. Su mirada, captada en 1000 portadas de revistas, ya no reflejaba la sumisión de la esposa abnegada, sino el fuego de quien se siente traicionada y decide que no va a permitir que la pisoteen. La psicología de este momento es fascinante. Ella entendió que el silencio era su mayor arma, pero también su mayor castigo. Mientras su exmarido intentaba mantener un perfil bajo en sus fincas, ella se enfrentaba al mundo con una altivez que muchos confundieron con soberbia, pero que, en realidad, era el único mecanismo de defensa que conocía para no desmoronarse en público. La España de aquel entonces, que apenas empezaba a gatear hacia la modernidad, se dividió en dos: los que la juzgaban por no saber perdonar y los que, por primera vez, veían en ella a una mujer que reclamaba su propia dignidad por encima de cualquier conveniencia social. Pero el drama no terminó con la firma de unos papeles de cese de convivencia. Eso era apenas el prólogo de una contienda mucho más profunda y encarnizada: la guerra por la nulidad eclesiástica. En un país donde la Iglesia todavía dictaba los ritmos de la vida civil y el honor familiar, obtener la nulidad no era solo una cuestión legal, era un reconocimiento público de que aquel matrimonio nunca había existido a los ojos de lo divino. Sin embargo, el nuevo capítulo del drama surgió cuando su exmarido, el célebre torero, manifestó su deseo ferviente de rehacer su vida de manera formal con otra figura muy conocida de la alta sociedad andaluza. Aquí es donde nuestra protagonista se plantó con una firmeza que dejó a todos sin aliento. Ella se negó en rotundo a conceder esa nulidad. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, parecía ser su lema de batalla, pero detrás de esa aparente religiosidad se escondía una maraña de sentimientos mucho más complejos. ¿Era fervor espiritual o era una cuestión de puro honor familiar? O quizás era el resentimiento profundo de una mujer que no estaba dispuesta a facilitar el camino de quien le había causado tanto dolor. Los tribunales eclesiásticos se convirtieron en el escenario de una batalla silenciosa pero destructiva. Los psicólogos y analistas de la época debatían si su postura era una forma de venganza refinada o una defensa legítima de su estatus. Ella sabía que, mientras no hubiera nulidad, ninguna otra mujer podría ocupar su lugar en el registro sagrado. Y esa era una victoria moral que no estaba dispuesta a entregar por nada del mundo. La tensión en las reuniones con los abogados era tal que se decía que el aire se podía cortar con un cuchillo. Fue un pulso de voluntades que duró años, un desgaste emocional que la envejeció por dentro mientras por fuera seguía luciendo sus mejores galas y sus diamantes más brillantes, como si cada joya fuera una medalla en su guerra particular por la dignidad. Fueron años de una resistencia numantina frente a los titulares de las revistas del corazón. Nuestra protagonista se convirtió en el azote constante de su exmarido a través de exclusivas que eran auténticos dardos envenenados. Cada vez que él aparecía en una fotografía con su nueva compañera, ella respondía con una portada donde lucía más radiante que nunca, a menudo rodeada de sus recuerdos y de ese legado de la piquer que la hacía sentir intocable. Fue en este periodo cuando pronunció aquella frase que quedó grabada en el imaginario colectivo y que demostraba su afilado sentido de la ironía y su carácter indomable. Él tendría que casarse por lo civil o por lo criminal. Una declaración de guerra que dejaba claro que ella no daría ni un paso atrás. El impacto social de estas palabras fue inmenso. La gente en la calle repetía la frase con una mezcla de asombro y admiración secreta.
Se convirtió en un símbolo para un sector del público que veía en ella a la mujer traicionada, que, lejos de esconderse a llorar en un rincón, decidía defender sus derechos con las uñas y los dientes. Las revistas de la época, como 10 Minutos o Lecturas, agotaban sus ediciones cada vez que ella decidía romper su silencio. Pero detrás de esa fachada de mujer de hierro, la soledad seguía siendo su compañera de alcoba. Analizando su psicología, podemos ver que esta guerra pública era su forma de mantenerse conectada con lo único que le quedaba de su vida anterior: el conflicto. Mientras hubiera pelea, el vínculo con el hombre que amó no se rompía del todo. Era una forma trágica de resistencia, una lucha de trincheras donde el premio no era la felicidad, sino la certeza de que nadie se olvidaba de quién era la verdadera señora del Imperio Piquer. Y cuando todos pensaban que su corazón se había convertido en una fortaleza de hielo, el destino decidió darle un giro inesperado. Cuando las sombras de la amargura parecían haber ganado la partida, apareció en su vida un hombre que no pertenecía al mundo del toro ni a la alta aristocracia de los apellidos compuestos, sino al universo de la interpretación y el intelecto. Ramiro Oliveros, un actor apuesto, de voz profunda y cultura vasta, entró en su existencia para devolverle la sonrisa que los años de litigio le habían arrebatado. Los primeros encuentros fueron furtivos, casi secretos, lejos del foco de los paparazzi que la seguían a todas partes. Imaginen la sorpresa de la prensa cuando empezaron a circular las primeras imágenes de la pareja paseando por las calles de Madrid o compartiendo cenas románticas en rincones discretos. La diferencia con su relación anterior era radical. Con Ramiro no había silencios incómodos ni ausencias injustificadas. Él la trataba con una devoción y un respeto que ella nunca había experimentado en su primer matrimonio. Fue un amor maduro, un bálsamo para un alma que estaba cansada de pelear. Él supo ver detrás de la máscara de la celebridad a la mujer vulnerable que necesitaba ser escuchada y protegida. Esta nueva relación supuso una bofetada de aire fresco para ella. Empezó a vestirse con colores más vivos, su mirada recuperó un brillo que se creía perdido y, por primera vez en mucho tiempo, dejó de hablar de su exmarido en las entrevistas para centrarse en su propio presente. La sociedad contempló con asombro cómo la mujer de hielo se derretía ante los gestos de cariño de un hombre que no buscaba su fortuna ni su apellido, sino simplemente su compañía. Y así, desafiando todas las convenciones y demostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo, llegó la boda civil con el hombre que le devolvió la fe en el amor. Fue una ceremonia íntima, muy alejada del despliegue faraónico de su primer enlace, pero cargada de un significado mucho más profundo. Aquel día, nuestra protagonista no vestía el tul de la princesa de cuento, sino la elegancia de una mujer que ha pasado por el fuego y ha salido fortalecida. El matrimonio con Ramiro Oliveros fue el acto de rebeldía definitivo contra las normas que la habían oprimido durante años. Poco después, la familia se consolidó con el nacimiento de su hija menor, Iris, un evento que trajo una luz nueva a aquel piso inmenso de la Castellana. Ver a nuestra estrella con un bebé en brazos a una edad en la que muchos la daban por retirada fue una imagen poderosa que cerró muchas bocas. Se formó un núcleo familiar sólido, donde las hijas mayores de su anterior unión convivían con la pequeña en una armonía que pocos vaticinaban. Fue una transición hacia una vida mucho más tranquila, alejándose gradualmente de los escándalos de la prensa rosa para centrarse en la crianza de sus hijas y en el cuidado de su hogar. Se refugió en su faceta de madre y esposa, descubriendo que la verdadera felicidad no estaba en el aplauso de miles de desconocidos, sino en el calor de una cena familiar y en la seguridad de saberse amada por quien ella era, y no por el personaje que el mundo había construido a su alrededor. Pero, como bien sabemos, en esta historia de luces y sombras, el destino todavía guardaba una de sus cartas más amargas para el final, una que pondría a prueba toda la fortaleza que ella había acumulado a lo largo de su agitada existencia. Situado en una de las arterias más aristocráticas de Madrid, aquel impresionante apartamento de la Castellana se convirtió con el paso de los años en una fortaleza inexpugnable, un refugio de más de 500 metros cuadrados que albergaba no solo a una familia, sino a una de las colecciones de arte y recuerdos más importantes del país.
Imaginen caminar por pasillos infinitos donde el suelo de parqué reluciente reflejaba la luz de lámparas de cristal de roca traídas de los palacios más antiguos de Europa. Las paredes no eran simples muros, sino un lienzo vivo cubierto por obras de maestros invaluables, tapices flamencos y fotografías que narraban la historia de un siglo entero. Pero el corazón latente de esta vivienda museo era sin duda el infame baúl de la Piquer. Aquel objeto de madera noble, reforzado con herrajes de hierro y marcado por las etiquetas de 1000 puertos y estaciones de tren, no era solo un mueble. Era el altar donde nuestra protagonista guardaba la esencia misma de su linaje. Allí, entre sábanas de hilo finísimo y papeles de seda, descansaban los secretos que hoy estamos empezando a desgranar. Poseer un hogar de tales dimensiones en la zona más cara de la capital española no era solo una cuestión de estatus, sino una necesidad psicológica de espacio para respirar bajo el peso de la fama. Cada rincón del piso estaba impregnado del aroma a maderas preciosas y a un perfume de nardos que recordaba siempre a la gran matriarca. El valor de este inmueble, estimado en más de 1 millón de euros incluso en épocas de crisis, era el testimonio físico de un imperio económico que se mantenía firme a pesar de los embates del tiempo. Era su búnker, su torre de marfil, el lugar donde solo los elegidos, aquellos que demostraban una lealtad a prueba de bombas, tenían el privilegio de entrar y compartir un té servido en porcelana de Sèvres mientras el mundo exterior rugía con los últimos rumores de las revistas del corazón. Pero ni siquiera los muros más gruesos ni las alarmas más sofisticadas pueden proteger a un ser humano del revés más cruel y devastador que el destino puede tener reservado. Corría el mes de noviembre de 1986 cuando el cielo se desplomó sobre la cabeza de nuestra protagonista de una manera que nadie podría haber previsto. Su hija mayor, Coral, una joven llena de vida y promesas, se encontraba en tierras extranjeras, específicamente en los Estados Unidos, persiguiendo sus propios sueños lejos de la presión del apellido familiar. Fue allí donde ocurrió lo impensable, un fatal incidente automovilístico, un evento catastrófico e incompatible con la vida que cegó la luz de la joven en un abrir y cerrar de ojos. Imaginen la escena en el piso de la Castellana cuando el teléfono sonó en mitad de la noche, rompiendo el silencio con un estruendo que presagiaba la desgracia. Recibir la noticia de que un hijo ha emprendido el viaje sin retorno es una experiencia que desgarra el alma en pedazos que nunca vuelven a encajar. Nuestra estrella, que había superado traiciones amorosas y guerras mediáticas con una entereza de hierro, se encontró de repente ante un abismo de dolor absoluto. El impacto social fue inmenso. España entera se vistió de luto simbólico al conocer la tragedia que golpeaba a la familia Piquer. Las cámaras de televisión, que tantas veces la habían seguido para captar sus éxitos, ahora se mantenían a una distancia respetuosa mientras ella realizaba el viaje más amargo de su vida para recuperar lo que quedaba de su tesoro más preciado. Fue un momento de una oscuridad emocional tan densa que muchos pensaron que nunca volvería a salir a la luz del sol, que su corazón, finalmente, se detendría ante el peso de una pena que ninguna joya ni ninguna fortuna podían aliviar. Tras aquel golpe brutal, nuestra protagonista se sumergió en un duelo que, según cuentan los que mejor la conocieron, nunca terminó de completarse. La alegría que había recuperado junto a su segundo marido se transformó en una melancolía perpetua, una sombra que se instaló en sus ojos para no abandonarlos jamás. La psicología de este periodo es de una profundidad estremecedora. Ella, que siempre había controlado cada aspecto de su imagen pública, se permitió por primera vez ser vulnerable, aunque fuera en la estricta intimidad de su fortaleza. Pasaba largas horas en silencio, rodeada de las fotografías de su hija, buscando en los recuerdos una explicación a una tragedia que no tiene lógica humana. En este escenario de desolación, la figura de su esposo, el actor Ramiro Oliveros, emergió como un pilar fundamental, un héroe silencioso que se convirtió en su sombra y en su apoyo constante. Él fue quien la sostuvo cuando las piernas le fallaban, quien le recordó que todavía tenía 2 hijas por las que luchar y quien se encargó de que el mundo exterior no perturbara el sagrado silencio de su luto. La casa de la Castellana se cerró por completo. Las persianas bajadas durante meses simbolizaban el estado de un alma que se negaba a participar en el teatro de la vida mientras una parte de su ser ya no estaba presente.
El apoyo incondicional de su marido fue lo único que evitó que ella se dejara caer definitivamente al abismo de la desesperación. Fue un amor puesto a prueba en las circunstancias más terribles, una lealtad que se forjó en el fuego del dolor compartido y que demostró que, más allá del glamour y la farándula, existía un vínculo humano de una pureza inquebrantable que la mantuvo atada a este mundo cuando ella solo deseaba cerrar los ojos y despertar junto a su pequeña. Como una forma de supervivencia emocional, nuestra protagonista decidió transformar su inmenso hogar en un santuario dedicado a la memoria de lo que había perdido. La búsqueda de consuelo la llevó a convertir cada rincón del piso en un tributo vivo. La habitación de la joven que partió de este mundo se mantuvo intacta, tal y como ella la había dejado la última vez, con sus libros, sus perfumes y sus vestidos esperando un regreso que nunca sucedería. Este comportamiento, que algunos psiquiatras de la época analizaban con cautela, era para ella la única manera de mantener el vínculo sagrado. Empezó a buscar consuelo también en la fe, pero una fe muy personal, ligada a la mística de los antepasados y a la creencia de que las joyas que lucía tenían el poder de conectar los dos mundos. Se dice que en las noches de mayor tristeza, ella abría los baúles y acariciaba las piedras preciosas, no por su valor económico, sino por los recuerdos que cada una de ellas evocaba. El collar que usó en tal estreno, los pendientes que le regaló su hija en una ocasión especial. Cada objeto era un puente hacia el pasado. Sus escasas apariciones públicas a partir de entonces estaban marcadas por una sobriedad elegante, pero cargada de simbolismo. Siempre lucía algún detalle, por pequeño que fuera, que recordara a la ausente. El impacto en sus otras dos hijas, Concha e Iris, fue también profundo, ya que tuvieron que aprender a convivir con la presencia invisible de una hermana que lo llenaba todo con su ausencia. La reestructuración de los lazos familiares tras el golpe catastrófico se hizo bajo el signo de la protección mutua, convirtiéndose las tres mujeres de la casa en una piña indestructible frente a un mundo que seguía girando con una indiferencia que a ellas les resultaba insultante. El paso inexorable de los años fue marcando el ocaso de una era que parecía eterna. La salud de nuestra gran dama comenzó a dar los primeros avisos de fatiga, especialmente en su sistema respiratorio, que se volvía cada vez más frágil ante el clima de la capital. Fue entonces cuando su retiro de la vida social se hizo casi absoluto. Aquella mujer que había dominado las portadas de las revistas y los escenarios más prestigiosos, ahora prefería la compañía de sus libros, de su música y, sobre todo, de su inseparable marido. Ramiro Oliveros se convirtió en su guardián absoluto, el hombre que filtraba las llamadas, que alejaba a los curiosos y que se aseguraba de que su esposa viviera sus últimos años rodeada de una paz que se había ganado a pulso. Imaginen la escena cotidiana en ese piso museo. Ella, sentada en su sillón favorito de terciopelo azul, observando el atardecer sobre los tejados de Madrid, mientras su esposo le leía poesías o le contaba anécdotas para arrancarle una de sus escasas y valiosas sonrisas. Los problemas de salud minaron su energía vital, pero no su carácter indomable. Incluso en la enfermedad, mantenía esa altivez aristocrática que le impedía quejarse o mostrar debilidad ante los empleados del hogar. Se convirtió en una leyenda viva que habitaba entre las sombras de su propia gloria, rodeada de las joyas de la corona que ahora descansaban en cajas fuertes, esperando un destino que ella ya empezaba a vislumbrar. La lealtad inquebrantable de su esposo hasta el último de sus días es una de las historias de amor verdadero más hermosas y menos contadas de la crónica social española, un romance que nació en la madurez y que se mantuvo firme frente a la adversidad más extrema, demostrando que el verdadero tesoro de los Piquer no eran los diamantes, sino la capacidad de amar y ser amado por encima de cualquier circunstancia. Fue en el mes de octubre del año 2021, cuando Madrid, esa ciudad que tantas veces la vio caminar con la soberbia de una reina y la elegancia de una estrella de cine, se despertó con un silencio denso y plomizo. En el interior de su impresionante refugio de la Castellana, el tiempo pareció detenerse de forma definitiva. Su luz se apagó rodeada de la mayor de las discreciones, tal y como ella había planeado en sus últimos años de retiro voluntario. Imaginen la escena en aquel dormitorio principal, donde las cortinas de seda pesada apenas dejaban filtrar los primeros rayos de un sol de otoño que se negaba a brillar con fuerza. A su lado,
fiel como una sombra y devoto como el primer día, se encontraba Ramiro Oliveros, el hombre que había sido su báculo y su escudo frente a las tormentas de la vida. Su partida final de este mundo no fue un evento estrepitoso, sino una transición suave hacia el viaje sin retorno, un suspiro que puso fin a décadas de lucha, de gloria y de una resistencia numantina contra el olvido. La noticia corrió como la pólvora por los despachos de las redacciones de prensa, provocando un terremoto emocional en una generación de españoles que crecieron admirando su estirpe. Las portadas de las revistas, que durante 75 años habían documentado cada uno de sus gestos, se vistieron de luto riguroso. Se hablaba del fin de una era, del último eslabón de una cadena de oro que unía la España de la copla con la modernidad más absoluta. El sentimiento de orfandad artística fue palpable. Con ella no solo se iba una voz, sino una forma de entender la dignidad ante la tragedia y el orgullo ante la adversidad. El país entero se volcó en homenajes televisivos, recordando sus noches de gala, sus enfrentamientos por la nulidad y esa mirada de diamante que nunca se dejó doblegar por nadie. Apenas se hubo disipado el aroma del incienso y los ecos de las oraciones fúnebres, la atención de la opinión pública se desplazó con una rapidez casi febril hacia un edificio administrativo muy concreto de la capital, el lugar donde se guardaba bajo 7 llaves el testamento de la Gran Señora. La apertura de este documento fue un acontecimiento cargado de una tensión casi cinematográfica. Imaginen a las dos herederas legítimas, Concha e Iris, cruzando el umbral del despacho del notario, envueltas en sus trajes negros y ocultando sus ojos tras gafas oscuras, mientras los fotógrafos intentaban captar cualquier atisbo de conflicto o de ambición en sus rostros. Las expectativas sobre cómo se repartiría una de las fortunas más misteriosas y legendarias del país eran astronómicas. No hablamos solo de cifras bancarias con muchos ceros, sino de un patrimonio inmobiliario abrumador y, sobre todo, de esos objetos físicos que eran ya parte de la historia de España. El testamento revelaba una organización meticulosa, digna de una mujer que nunca dejó nada al azar. Las herederas se encontraban frente a un legado que incluía el inmenso piso de la Castellana, tasado en cantidades que hacían palidecer a cualquier mortal, y una colección de arte que por sí sola podría haber llenado una galería nacional. Pero el punto neurálgico, el que hacía que el corazón de los tasadores latiera con más fuerza, era el destino de las cajas fuertes. El viudo, Ramiro, mantuvo en todo momento una posición de una discreción absoluta, respetando la voluntad de su esposa de que el grueso de la herencia material pasara a manos de sus hijas, consolidando así la continuidad del linaje Píquer. Fue un reparto que, contra todo pronóstico y a pesar de los augurios de la prensa más amarillista, se realizó en una paz relativa, aunque la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse cuando se decidiera qué hacer con las joyas de la corona. Pocas semanas después, el silencio de la fortaleza de la Castellana fue interrumpido por el sonido de pasos extraños. La llegada de los peritos, expertos y tasadores de las casas de subastas más prestigiosas de Europa. Su misión era casi sagrada: catalogar cada una de las piezas que formaban parte del joyero personal de nuestra protagonista y de su legendaria madre. Imaginen el asombro de estos profesionales, acostumbrados a tratar con las fortunas de los jeques y de la aristocracia internacional, al abrir los cofres y encontrarse con una marea de luz. Se dice que el brillo de los diamantes era tan intenso que por un momento tuvieron que apartar la mirada. Aparecieron sortijas de esmeraldas de un verde tan profundo que parecían contener la selva entera, collares de perlas naturales de un tamaño que ya no se encuentra en la naturaleza, y broches de platino que eran auténticas obras de ingeniería artística. El proceso de tasación fue lento y minucioso. Cada piedra era examinada con lupas de precisión, pesada y clasificada según su pureza y su origen. No eran simples adornos, eran inversiones de una inteligencia financiera asombrosa. Pero más allá del valor intrínseco de los materiales, los peritos se enfrentaban al valor emocional. Aquel reloj de oro que marcó el pulso de sus mejores conciertos, los pendientes que lució en su boda con el torero, las medallas religiosas que la protegieron en sus viajes transatlánticos. Catalogar el pasado fue un ejercicio de arqueología emocional que dejó al descubierto la magnitud real de la riqueza Píquer,
una riqueza que se había mantenido oculta a ojos del público durante décadas, alimentando el mito del baúl millonario que finalmente, y ante el asombro de todos, resultaba ser una realidad mucho más deslumbrante que cualquier leyenda urbana. Y así, llegamos al evento que supuso el adiós material definitivo, la gran subasta. El escenario fue una prestigiosa casa de subastas de Madrid, pero el ambiente recordaba más a la noche de los Oscar que a un evento comercial. La sala estaba abarrotada de coleccionistas, curiosos y, por supuesto, de los representantes de las grandes fortunas anónimas que operaban a través del teléfono. La tensión era tal que el aire parecía vibrar. Las hijas habían tomado la difícil pero práctica decisión de desprenderse de las piezas más llamativas, aquellas que eran imposibles de lucir en la vida cotidiana y que suponían un riesgo inmenso en términos de seguridad. Fue un desfile de pujas que dejó sin aliento a los cronistas sociales. Un anillo de brillantes de talla antigua subió de precio con una rapidez vertiginosa, alcanzando cifras escritas con 6 letras de oro. Cada vez que el mazo golpeaba la mesa, un pedazo de la historia de los Piquer cambiaba de manos para siempre. Las ganancias obtenidas en aquella jornada fueron millonarias, confirmando que la herencia era un imperio sólido y tangible. Sin embargo, para las hijas, cada golpe de mazo era también un pequeño desgarro, una despedida de los objetos que habían tocado la piel de su madre y que ahora se dispersarían por cajas fuertes de Ginebra, Nueva York o Londres. La subasta fue analizada por los sociólogos como el síntoma de un cambio de época, el momento en que las grandes sagas deciden simplificar su legado para poder seguir adelante sin el peso de un pasado tan opulento. Fue un adiós material cargado de simbolismo, el instante en que el brillo exterior se apagó para que pudiera brillar con más fuerza la memoria interior de una mujer que, al final de su vida, entendió que el verdadero tesoro no se puede tasar en una casa de subastas. Pero, ¿qué queda realmente cuando los diamantes han cambiado de dueño y el piso de la Castellana ha cerrado sus pesadas puertas? Lo que permanece es el legado intangible, esa huella imborrable que nuestra protagonista dejó en el alma de un país y en la historia de la crónica social. Más allá de los brillantes de muchos quilates y de los metros cuadrados en la zona más cara de la capital, lo que realmente sobrevive es el recuerdo de una mujer de un carácter arrollador, una guerrera que nunca se dejó amilanar por las convenciones de su tiempo. Su legado es la lección de una resistencia indomable ante la traición, de una dignidad inalcanzable ante la humillación pública y de una valentía conmovedora para volver a amar después de haber probado el amargor del fracaso. Nuestra estrella nos enseñó que se puede nacer bajo una sombra gigantesca y, aún así, encontrar la luz propia a través del esfuerzo y de la fe en una misma. Su historia es el reflejo de una España que pasó del blanco y negro al color, de la censura a la libertad, siempre con ella como testigo de excepción y protagonista de sus propios dramas. Al cerrar este relato, no podemos evitar preguntarnos si todo aquel oro y toda aquella fama pudieron comprarle en sus últimos momentos la paz del alma que tanto buscó tras la fatalidad que se llevó a su hija. Quizás el verdadero misterio no estaba dentro de los baúles, sino en el corazón de una mujer que prefirió ser odiada por su orgullo que amada por su debilidad. ¿Fue acaso el peso de sus joyas lo que la mantuvo firme? ¿O fue la certeza de que su nombre, pasara lo que pasara, ya era eterno? Nos quedamos con su imagen final, una dama envuelta en bisón, con la cabeza alta y una sonrisa enigmática, sabiendo que, aunque las joyas se subasten, la leyenda de Concha Márquez Piquer es una gema que nadie podrá comprar jamás.